La sala del tribunal bullía de murmullos y la tensión se palpaba en el ambiente. Los reporteros se alineaban en las últimas filas, algunos tomando notas, otros conteniendo la respiración mientras las cámaras grababan silenciosamente tras las mamparas de cristal. No se trataba de un juicio cualquiera. Era uno de los casos más emotivos que la ciudad había visto en años. Un caso de violencia doméstica de gran repercusión, con una sola testigo presencial. Una niña de 3 años llamada Lily. Nadie sabía con certeza cómo se desarrollaría el día. Jueces, fiscales e incluso abogados defensores experimentados habían expresado su preocupación por poner a una niña pequeña en el estrado. ¿Entendería lo que estaba sucediendo? ¿Hablaría siquiera? La jueza, una mujer mayor con fama de compasiva, y Britt miraron el expediente que tenía delante. Había revisado el caso una y otra vez, pero había demasiadas incógnitas. La niña no había hablado desde la noche en que encontraron a su madre inconsciente en su casa, con moretones, sangrando y apenas respirando. El acusado, el novio de la madre, tenía una defensa impecable, o eso parecía. Pero hoy, algo diferente estaba sucediendo. Las puertas dobles se abrieron con un crujido y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Una pequeña figura entró, agarrando con fuerza la mano de su madre adoptiva. Llevaba un vestido azul pálido con lunares blancos, una cinta resbalando por el costado de su cabello despeinado. En su mano libre sostenía un conejito de peluche, con la oreja medio rota y colgando por el uso excesivo. Lily, detrás de ella, simuló el suave sonido de las garras sobre la sombra del linoleum. La sala de corcho exhaló un suspiro colectivo cuando el gran pastor alemán entró en la habitación. Tranquilo y majestuoso, sus ojos marrones escudriñaron la habitación, alerta pero relajado, con su chaleco de terapia policial bien ajustado alrededor del pecho. Shadow había sido entrenado para consolar a las jóvenes víctimas durante los testimonios, pero nadie sabía cuán crucial se volvería su papel. Lily se detuvo. Sus ojos recorrieron nerviosamente los rostros desconocidos, los imponentes asientos y la figura amenazante del juez en el estrado. Apretó con más fuerza los dedos de su madre adoptiva. Entonces lo vio, Shadow. Se sentó completamente quieto en la alfombra justo frente a la silla del testigo, con la cabeza ligeramente inclinada. Sin que nadie se lo pidiera, Lily soltó la mano de su madre adoptiva y se acercó a él. Se agachó junto al perro y hundió el rostro en su espeso pelaje. Un silencio se apoderó de la sala. Incluso el golpeteo del bolígrafo del secretario judicial cesó. El juez se inclinó hacia adelante. El fiscal parecía esperanzado. El abogado defensor arqueó una ceja. Entonces, Lily susurró. Solo Shadow pudo oírlo. Sus labios apenas se movieron. Su respiración era superficial. Sus dedos enredaban un mechón del pelaje del perro. Al principio, pareció solo el murmullo nervioso de una niña hasta que su rostro cambió. Se apartó un poco y miró a Shadow, con los ojos muy abiertos y fijos, el ceño fruncido como alguien que intenta recordar algo enterrado hace mucho tiempo. Luego lo miró al otro lado de la sala, al hombre que estaba siendo juzgado. Lily no señaló, no lloró, pero su voz, de repente más fuerte de lo que nadie esperaba, atravesó el silencio como una cuchilla en agua tranquila. Él es el malo. Se oyeron jadeos en la galería. El abogado defensor se puso de pie de un salto. «Objeción. Aceptada», dijo la jueza rápidamente, recuperando la compostura. «El tribunal desestimará el arrebato de la niña, pero nadie lo hizo. En realidad no». El jurado había visto su rostro, la verdad sin filtros en su voz, el miedo en sus ojos, la sencillez y la certeza en esas 4 palabras. Lily no había sido instruida. No le habían dicho qué decir. Había hablado con un perro. La fiscal, una mujer de unos 30 y tantos años llamada Rachel Torres, se había estado preparando para este momento durante semanas.
Aún así, no esperaba una declaración tan cruda e inmediata. Mantuvo una expresión neutral, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. No había ningún guión que pudiera haber dado lugar a un momento como este. Lily fue conducida a la silla de los testigos, donde se sentó de lado, con las piernas colgando, sin soltar el cuello de Shadow. Se sentó a su lado con lealtad, como si fuera consciente del peso sobre sus hombros, o quizás sobre los de ella. «Lily», comenzó Rachel con suavidad, arrodillándose junto a ella para que no tuviera que alzar la vista. «¿Sabes dónde estás hoy?» Lily no respondió. En cambio, se inclinó y le susurró algo más al oído a Shadow. La sala volvió a quedar en silencio. «Él lo sabe», dijo suavemente, rozando con los dedos la parte superior de la cabeza del perro. «Lo vio». Rachel miró al juez, quien asintió levemente para que continuara. «Lily, ¿puedes decirnos qué vio Shadow?» La niña bajó la mirada a sus zapatos. Luego volvió a mirar al perro. «Hubo un golpe», dijo. «Mamá gritó. Shadow aún no estaba allí, pero ahora lo sabe». Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño dibujo arrugado. Mostraba la figura de una niña escondida debajo de una mesa y una figura más grande de pie cerca, con garabatos en lugar de brazos, líneas duras y furiosas. Se lo entregó a Rachel. «Rompió la mesa», añadió. Rachel desdobló el papel y lo alzó. La sala observaba, sin saber cómo reaccionar. El equipo de la defensa susurraba apresuradamente entre sí, planeando ya sus objeciones, pero incluso ellos parecían conmocionados. La jueza se dirigió al jurado. «Se les ordena que valoren este testimonio con atención y recuerden que la testigo es menor de edad», dijo con voz baja, casi vacilante. Pero ella sabía, como todos en la sala sabían ahora, que algo real acababa de suceder. El vínculo entre Lily y el perro no era solo terapéutico, era poderoso. Estaba desvelando algo que ningún terapeuta ni policía podría. Shadow se había convertido en su traductor, su escudo, su voz, y su verdad acababa de abrir la sala de par en par. Cuando la jueza pidió un breve receso, los murmullos llenaron la sala como una tormenta que se extendía por el suelo. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Incluso los funcionarios judiciales más experimentados, que habían visto docenas de casos de abuso, se removieron incómodos en sus asientos. Pero Lily permaneció inmóvil, acurrucada junto a Shadow en la silla de los testigos, ajena al caos que sus 4 palabras silenciosas habían desatado. «Él es el malo», simple, directo, terriblemente claro. El equipo de la defensa fue el primero en actuar. James Elmore, un abogado de cabello plateado con un historial de interrogatorios implacables, se puso rígido. «Solicitamos que se eliminen por completo los comentarios de la niña. Es menor de edad, apenas capaz de distinguir la ficción de la realidad». Rachel Torres, la fiscal, no se inmutó. No se dirigía al jurado. Se dirigía al perro. Fue espontáneo, sin provocación, sin ensayo. La verdad siempre sale a la luz, le guste o no a la defensa. El juez Holloway levantó una mano para silenciar el intercambio. «Basta. Consideraré la moción durante el receso». Se levanta la sesión por 20 minutos. Cuando el mazo golpeó el bloque de sonido, todos exhalaron a la vez, pero Lily no se dio cuenta. Permaneció acurrucada junto a Shadow, acariciándole el pelaje lenta y metódicamente. La tensión no la afectaba. Ya no. Shadow tenía la capacidad de absorberlo todo. En el pasillo, Rachel se apoyó contra los fríos azulejos de la pared fuera de la sala del tribunal, con la mente acelerada. El caso le había parecido imposible cuando llegó a su escritorio por primera vez. La madre estaba demasiado herida para recordar mucho del ataque. El único testigo era un niño pequeño que no había hablado en semanas. Todo lo que tenían eran fragmentos de evidencia, moretones y silencio, hasta que Shadow entró en escena. A Lily le habían asignado a él durante la terapia
por recomendación de su especialista en trauma infantil, el Dr. Aaron Fields. La unidad canina normalmente trabajaba con policías y veteranos, pero recientemente habían comenzado a realizar sesiones de terapia para víctimas de abuso infantil. Shadow había superado todas las pruebas, pero Rachel nunca esperó que se convirtiera en la clave de todo el caso. A medida que la sala del tribunal se llenaba de nuevo, también lo hacía la tensión. Rachel respiró hondo. Era hora de intentar algo que no había hecho antes. Dejar que una niña liderara sin presión. Confiar en su silencio. Confiar en el perro. El juez volvió a entrar y se dirigió a la sala. Después de revisar, permitiré que la declaración de la niña permanezca en el registro. Sin embargo, el tribunal recuerda al jurado que base sus conclusiones en la totalidad del caso, no solo en una reacción emocional. Un cambio silencioso pero perceptible recorrió el estrado del jurado. Habían visto el rostro de Lily, escuchado su forma de hablar. No era un arrebato emocional, era un recuerdo. Rachel se acercó suavemente a la silla de los testigos y se agachó. Otra vez. «Hola, Lily. ¿Te acuerdas de mí?» Lily no levantó la vista. Sus pequeños dedos continuaron jugando con el collar de Shadow. «Soy Rachel. ¿Puedo preguntarte algo?» Lily no respondió. Rachel vaciló. Luego se volvió hacia Shadow y le habló a él, imitando el comportamiento anterior de Lily. «Shadow», dijo Rachel en voz baja, «¿puedes ayudar a Lily a contarnos más? Tal vez tú también recuerdes lo que pasó». Los ojos de Lily se alzaron. Por un segundo, casi sonrió. «¿Te lo contó?» Lily le susurró a Shadow. «Ahora lo sabes». Rachel bajó la voz casi a un susurro, dejando que el silencio de la sala del tribunal la envolviera. «Lily, ¿pasó algo la noche en que tu mamá se lastimó?» Lily asintió. Ben se inclinó y susurró algo directamente a las sombras, de nuevo al oído. El perro no se movió excepto por un pequeño movimiento de su cola. «¿Qué le dijiste, cariño?», preguntó Rachel. La voz de Lily tembló. «Dije, Doc». «¿Hizo el ruido fuerte?» «El malo», asintió Rachel lentamente. «¿Estaba Shadow allí esa noche?» «No», dijo Lily. «Pero me oye. Escucha. No miente». Los jadeos recorrieron de nuevo la galería. La defensa objetó, pero el juez lo permitió. Rachel colocó suavemente un libro para colorear frente a Lily. «¿Te gustaría dibujar algo para Shadow? ¿Tal vez algo de esa noche?» Lily vaciló y tomó un crayón, azul y rojo. Comenzó a dibujar. Lentamente, sin hablar, dibujó una habitación, una mesa, una cama, luego una figura acurrucada bajo la mesa, con los brazos abrazando las rodillas. Al otro lado de la habitación, una figura más grande con garabatos rojos alrededor de sus manos. Rachel esperó hasta que terminó. «¿Puedes decirme quién es?», preguntó, señalando la figura más grande. La mano de Lily no vaciló. Gritó. Mamá se cayó. La mesa se rompió. Eso fue todo lo que dijo. Pero era todo lo que necesitaban. Rachel se puso de pie y le mostró el dibujo al juez. Luego lo presentó como prueba. En la galería, una mujer se tapó la boca y lloró en silencio. Uno de los jurados parpadeó con fuerza, visiblemente conmocionado. James Elmore se puso de pie y exigió su interrogatorio. Con el debido respeto, su dueña, este es un niño que apenas ha salido de los pañales. No puede permitir que un dibujo a crayón condene a un hombre. El juez levantó una ceja. Y sin embargo, aquí estamos. Proceda. Elmore se acercó lentamente. Lily, dijo, tratando de sonar amable. ¿Sabes la diferencia entre la verdad y la mentira? Lily no dijo nada. ¿Y si te dijera que Shadow no estaba allí esa noche? ¿Cómo podría saber lo que pasó? Lily miró a Shadow. Le tembló el labio. Pero luego levantó la barbilla y miró a Elmore con una firmeza inesperada. Él lo sabe porque yo se lo dije, dijo. Y nunca le miento. Solo la gente aterradora miente.
Rachel contuvo la respiración. La expresión de Elmore vaciló. Intentó continuar, pero cada palabra resonó sin fuerza a partir de entonces. El juez pidió otro receso. Fuera de la sala del tribunal, Rachel alcanzó al doctor Aaron Fields, que había estado observando desde atrás. No esperaba que dijera todo eso, admitió Rachel. No tan pronto. El doctor Fields asintió. Shadow es su seguridad. Él es su traductor. La mayoría de los niños de esa edad no tienen palabras para describir el trauma, pero sí tienen memoria. Lo que estás viendo ahí dentro no es un juego, es protección. Ella es más fuerte de lo que pensaba. Rachel susurró. No, corrigió el doctor Fields. Acaba de ser escuchada por primera vez. De vuelta adentro, Lily abrazó a Shadow con más fuerza mientras la sala del tribunal se vaciaba para el receso. Volvió a enterrar su rostro en su cuello y susurró las mismas palabras una y otra vez. ¿Te acuerdas, verdad? Shadow le lamió la mejilla suavemente, y de alguna manera, esa fue respuesta suficiente. A la mañana siguiente, la sala del tribunal se sentía diferente. Un cambio que nadie podía explicar del todo, como si el aire estuviera cargado de algo inefable. La gente entraba en silencio, sin el habitual arrastrar de pies o susurros. Había una especie de reverencia ahora, no por el juez, ni siquiera por la ley, sino por la niña que había pronunciado 4 palabras que de alguna manera tenían más peso que una docena de testigos juntos. Lily llegó temprano. Su madre adoptiva caminaba a su lado, y justo detrás de ellas, Shadow entró sigilosamente, meneando ligeramente la cola, con los ojos alerta. El alguacil, que rara vez reconocía a los testigos, se inclinó y le dio al perro un suave rascado detrás de las orejas. Esta vez, Lily no se aferró a su conejito de peluche. No lo necesitaba. Shadow era suficiente. Rachel Torres, la fiscal, estaba lista. Sentada en su escritorio, revisando notas, alguien le tocó el hombro. Se giró y vio al doctor Aaron Fields, el terapeuta de trauma de Lily, con un sobre de papel manila y expresión cansada. «Le traje algo», dijo el doctor Fields, entregándoselo. Rachel abrió el sobre y sacó una nota manuscrita y una pequeña grabadora de voz. «No solo habló con el perro en el juzgado», explicó el doctor Fields. «También lo ha estado haciendo en las sesiones de terapia. Grabé una de ellas la semana pasada con permiso. No pensábamos que diría nada útil, pero después de ayer, creo que deberías escucharla». Rachel le dio a reproducir. La grabación era débil al principio, llena de estática y un suave susurro de movimiento. Luego se escuchó la vocecita de Lily. «Shadow, tienes que estar callado. Vale, puede que vuelva». Silencio. Se enfadó. Mamá lloró. La lámpara se rompió. Fue fuerte. Estaba debajo de la cama. Todavía no estabas ahí, pero ojalá lo estuvieras. Rachel miró fijamente la grabadora. Esta no era una sesión guionizada. No había preguntas capciosas. Solo una niña hablando con un perro, recordando algo de lo que no había hablado antes. El doctor Fields puso una mano en el brazo de Rachel. «Hemos visto a niños expresar traumas en el juego, en dibujos, en sueños, pero Lily ha elegido a Shadow. Él es el único espacio seguro donde su miedo se libera en lenguaje». Rachel asintió, con el corazón acelerado. «Necesito que esto se incluya como prueba». «Ten cuidado», advirtió el doctor Fields. «La defensa argumentará que es inadmisible. Pero si se plantea correctamente, demuestra su memoria prodigiosa incluso sin la influencia de un adulto». Dentro de la sala del tribunal, Lily se sentó de nuevo junto a Shadow. Hoy llevaba un vestido diferente, con girasoles. El libro para colorear del día anterior seguía allí, abierto en su dibujo a crayón del hombre que gritaba junto a la mesa rota. El juez Holloway entró y abrió la sesión. Rachel se puso de pie. «Su señoría, el Estado desea presentar un archivo de audio para su revisión».
Se trata de una sesión de terapia grabada legalmente con el permiso del tutor y terapeuta de Lily. Fue grabada antes de este juicio. La defensa objetó de inmediato. Objeción por testimonio de oídas y contexto no verificado. Elmore espetó. Una sesión de terapia no es una declaración, es parcial y sin filtrar. La jueza levantó la mano. Déjeme escucharlo antes de dictar sentencia. Rachel reprodujo la grabación en voz alta. La voz de Lily llenó la sala. Shadow, tengo miedo. No me gusta el ruido. Lastimó a mamá. Lo vi. Me estaba escondiendo. La mesa se rompió. Estaba callada. Estarías orgulloso, ¿verdad? Cuando terminó, nadie se movió. La jueza se aclaró la garganta. Señor Elmore, puede interrogar al terapeuta más tarde. Por ahora, la grabación se mantiene. Elmore apretó los dientes, pero no dijo nada. Rachel se volvió hacia Lily. Lily, ¿recuerdas esa noche? Lily asintió pero no habló. Rachel sonrió con dulzura. ¿Puedes contarle a Shadow lo que recuerdas? Lily se volvió hacia el perro, se inclinó y susurró. Luego levantó la vista. Estaba gritando. Dijo con voz temblorosa. Shadow. Tenía miedo. Mamá dijo, corre, pero no pude. Me escondí. ¿Recuerdas dónde te escondiste? Preguntó Rachel. Lily metió la mano debajo de la mesa y señaló. Yo estaba aquí, dijo en voz baja. Debajo de la mesa. Él no me vio, pero yo lo vi todo. Rachel le mostró una foto al jurado. La mesa de la cocina, partida por la mitad, se partía cerca de la base. Coincidía exactamente con la historia de Lily. A continuación, Rachel presentó una foto tomada la noche del incidente. Al fondo, casi ignorada antes, había una manta infantil arrugada debajo de un estante cercano. Los informes forenses habían asumido que se había movido durante el caos, pero ahora tenía sentido. Su señoría, dijo Rachel, estamos preparados para llamar a un psicólogo forense para confirmar la probabilidad de recuerdo traumático y memoria consistente en niños de la edad de Lily. Elmore espetó. Pueden traer a todos los expertos que quieran, pero sigue siendo una niña con una imaginación desbordante y un perro que habla. Lily lo miró por primera vez. No hablo contigo, dijo fríamente. Solo hablo con Shadow. Algunos miembros del jurado rieron entre dientes. Incluso el juez sonrió levemente. Shadow, aún perfectamente quieto, se inclinó hacia Lily, como si sintiera su tensión. Su cabeza se apoyó contra su pequeño hombro. Ella sonrió por primera vez en días. Rachel se arriesgó. Se acercó a la silla de los testigos, se arrodilló de nuevo y dijo en voz baja, «Lily, ¿quieres contarle a Shadow lo que pasó cuando llegó la policía?» Lily asintió. Se lo llevaron. Yo estaba debajo de la manta. No me moví. Las luces parpadeaban. Vi el rojo y el azul. Vi a mamá en el suelo. La sala del tribunal parecía congelada. Nadie podía apartar la mirada. Y Lily añadió algo inesperado. Shadow habría ladrado. Me habría dicho que estaba bien, pero tuve que esperar. Rachel se levantó lentamente. Su señoría, doy por concluido mi interrogatorio por hoy. El juez despidió a Lily del estrado, pero antes de que pudiera bajar, Lily abrazó a Shadow con fuerza. No lo soltó durante un largo momento. Luego susurró algo tan bajo que solo el perro pudo oírlo. Pero la sala no necesitaba saber las palabras. El silencio lo decía todo. Más tarde esa tarde, Rachel Torres estaba sentada en su oficina con los auriculares puestos, mirando un videoclip granulado congelado en la pantalla de su computadora portátil. Las imágenes habían sido enviadas semanas atrás por un vecino, capturadas por una cámara de seguridad exterior, ligeramente inclinada hacia la ventana del antiguo apartamento de Lily. En aquel entonces, había parecido insignificante. Audio amortiguado, destellos de movimiento, nada claramente visible. El archivo había estado en una carpeta marcada como de baja relevancia, pero ahora, después de escuchar los recuerdos de Lily,
Rachel estaba reconsiderando todo. Presionó reproducir. El temporizador marcaba las 9:47 de la noche. Estática, sonidos amortiguados, luego un grito, un fuerte golpe, una voz débil, aguda e ininteligible. Rachel hizo una pausa, la reprodujo de nuevo, la ralentizó. Ahí estaba otra vez. «Escóndete». Se incorporó de golpe en su asiento. ¿Era Lily? Mejoró el audio lo mejor que pudo y volvió a escuchar. El ruido coincidía con lo que Lily había descrito. El grito, un estruendo, el sonido de algo de madera astillándose, y luego la vocecita. «Shadow, escóndete». Shadow no había estado allí esa noche, pero su mente había procesado el recuerdo a través de su presencia. Estaba reviviendo el trauma ahora lo suficientemente segura gracias al perro, como para revelar lo que no pudo decir antes. Rachel llamó inmediatamente al especialista en audio forense. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba llena de nuevo. Rachel se puso de pie con confianza. Una pantalla instalada a su lado. «Su señoría, con su permiso. Nos gustaría presentar imágenes de audio mejoradas enviadas por un vecino la noche del incidente». El juez asintió. «Procedan». La sala se oscureció ligeramente mientras la pantalla parpadeaba. «Tenga en cuenta», continuó Rachel, «esta grabación se realizó sin conocimiento del testimonio de esta niña. Nadie había identificado la voz de fondo hasta ayer. El video se reprodujo. 9:47 p.m. El estruendo resonó en la habitación, sobresaltando incluso a quienes ya habían escuchado la historia. Luego se oyó la voz del hombre, gritando indistintamente pero con rabia, seguida de algo que caía. Y luego, débil pero innegable, sombra oculta, jadeos. Rachel pausó la grabación. Lily ha estado repitiendo esas palabras en sesiones de terapia y en esta misma sala del tribunal. No la entrenaron, no la incitaron. Este audio prueba que no solo estaba presente, sino que estaba mentalmente involucrada durante el evento. Recordó, lo revivió, y ahora, a través de la sombra, ha encontrado su voz. Elmore se puso de pie de un salto. «Eso es especulativo. Perros. No traduzca el inglés, señorita Torres». Rachel no pestañeó. «No, señor Elmore. Pero la confianza sí». El juez desestimó la objeción. La confianza de Elmore se resquebrajó visiblemente. Rachel continuó. «También tenemos al oficial Brad Jensen, uno de los primeros en llegar al lugar, para que verifique lo que oyó y vio cuando entró en la residencia». Jensen subió al estrado, con su uniforme impecable y la mirada penetrante. «Cuando llegamos, encontramos a la madre inconsciente en la cocina. Había cristales rotos, una mesa rota y señales de forcejeo. Minutos después, descubrieron a un niño escondido bajo una manta cerca del armario del pasillo». Rachel asintió. ¿Reaccionaba? No habló. Solo se aferró a un peluche y miró fijamente. ¿Sabían en ese momento que era la única testigo? Sí, respondió él. Y no creíamos que fuera a hablar jamás. Rachel se dirigió al jurado, pero ella ha hablado a su manera, y es coherente. Describió la mesa rota antes de ver ninguna fotografía. Describió el escondite de la manta antes de que la policía se lo dijera. Describió el choque que ahora oímos en el vídeo y dijo exactamente las mismas palabras. Entonces, ¿qué ella dice ahora? Elmore supo que tenía que golpear con fuerza. Cuando llegó su turno, se acercó a Jensen con confianza. «Oficial, ¿escuchó usted personalmente a la niña pronunciar estas declaraciones la noche del evento?» «No». «Entonces, todo esto se basa en grabaciones y en lo que supuestamente le dijo a un perro». «Lo dijo claramente en el tribunal», respondió Jensen. «Las mismas palabras del audio. Yo diría que es más que una suposición». Elmore apretó la mandíbula pero continuó. Entonces vino el sutil cambio del jurado. Ya no miraban a Elmore, miraban a Lily. Ella estaba sentada con las piernas recogidas debajo de ella, dibujando tranquilamente junto a Shadow. Su pequeña mano movía el crayón en movimientos circulares lentos.
El dibujo que estaba coloreando mostraba un sol feliz y una casa, cosas seguras, cosas pacíficas. Pero el tribunal no era pacífico, estaba cargado. Elmore regresó a su escritorio, con el rostro enrojecido y frustrado. Rachel dio un último paso. Se puso de pie frente al jurado. Damas y caballeros, vivimos en un mundo que a menudo subestima a los niños. Creemos que no recuerdan, que no entienden. Pero al trauma no le importa la edad. Y la verdad no necesita una voz fuerte. A veces solo necesita un susurro, o una niña hablándole a un perro que la hace sentir lo suficientemente segura como para recordar. Silencio. Incluso la jueza respiró hondo antes de continuar. El tribunal se reunirá de nuevo mañana a las 9:00, dijo en voz baja. Jurado, quedan relevados por hoy. Mientras todos comenzaban a recoger sus cosas, Shadow se levantó lentamente y se estiró. Lily bostezó y apoyó la cabeza en su costado. Los periodistas describieron más tarde ese momento como más poderoso que cualquier testimonio, porque la verdad no necesitaba protagonismo. Estaba allí, tranquilamente, junto a una niña en una sala llena de adultos, siendo valiente a su manera. Y por primera vez desde que comenzó este juicio, la gente realmente empezó a escuchar. Al día siguiente, la sala estaba más silenciosa de lo habitual. Era como si el aire mismo se hubiera suavizado en respuesta a la niña y al perro silencioso que se habían apoderado de la historia sin proponérselo. No había grandes discursos, ni teatralidad experta, solo una niña en sus dibujos y un perro que, de alguna manera, sabía cómo soportar el peso de su voz. Rachel Torres entró al juzgado con una mezcla de expectación e inquietud. El caso estaba cambiando, pero aún era frágil. Un paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. El jurado estaba escuchando ahora. ¿Pero por cuánto tiempo? En su mano, sostenía un sobre recién entregado esa mañana por la madre adoptiva de Lily. Dentro, había más dibujos de Lily. Rachel había visto docenas de las últimas semanas, la mayoría vagos o simbólicos, pero uno de ellos la detuvo en seco. Billy había dibujado una cocina. Líneas discontinuas representaban cristales rotos. La mesa estaba partida limpiamente en dos, y detrás, debajo, había una pequeña figura de palitos con ojos grandes, dibujada en azul, acurrucada, sola. Y al otro lado de la imagen, dominando todo, había una figura oscura sombreada con trazos gruesos y furiosos de negro y rojo. Las manos de la figura estaban garabateadas con furia, como si Lily las hubiera dibujado con frustración o miedo. En la parte superior de la página, con letras infantiles, había dos palabras. Gritó. Rachel sabía que esto tenía que mostrarse en el tribunal, no como arte, sino como una especie de testimonio. Cuando se reanudó el juicio, Lily ya estaba sentada en silencio con Shadow, que estaba acurrucado a su lado como un siglo. Su cabeza descansaba sobre sus patas delanteras, con los ojos abiertos con calma. El juez Holloway entró y se declaró abierta la sesión. Rachel se puso de pie. Su señoría, con su permiso, nos gustaría presentar otro dibujo del testigo. Fue creado anoche sin que se lo pidieran. Se relaciona directamente con los hechos que se están discutiendo. Elmore se puso de pie de inmediato. Objeción. Ya hemos visto suficientes bocetos con crayones. Esto roza el teatro. Rachel se giró, sosteniendo el dibujo en su mano. Esto no es teatro. Es el recuerdo de una niña expresado de la única manera en que se siente segura. No son garabatos. Son recuerdos. La jueza miró el dibujo cuando el alguacil lo trajo. Lo estudió durante un largo momento. El silencio se extendió por la sala como una pesada cortina. «Lo permitiré», dijo la jueza por fin. «Procedan». Rachel mostró el dibujo en una pantalla de proyección. El jurado se inclinó hacia adelante casi involuntariamente. Esto fue dibujado anoche. Nadie la incitó. Nadie la guió. Pero lo que muestra es poderoso. Se acercó a la pantalla y señaló.
Esta es la cocina. Una mesa rota coincide con las fotos de la escena. Esto de aquí debajo de la mesa es Lily escondida como nos dijo. Y esta Rachel señaló la figura roja y negra. ¿Es quien ella cree que lastimó a su madre? Entonces, Rachel hizo una pausa. Lily, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre tu dibujo? Lily no habló al principio. Se aferró suavemente a la oreja de Shadow. Rachel se arrodilló a su lado, con cuidado de no invadir su espacio. ¿Quién es este?, preguntó, señalando la figura grande. Lily miró la pantalla, luego su sombra. Fue entonces cuando gritó, susurró. Dijo que mamá era estúpida. Era grande. ¿Te vio? Lily negó con la cabeza. Estaba debajo como un ratón. ¿Qué le pasó a la mesa? La pateó. Mamá cayó sobre ella. Más jadeos en la galería. Un jurado se tapó la boca. Rachel dejó que el silencio se asentara y luego preguntó suavemente, ¿cómo te sentiste, Lily? Lily no respondió, pero se inclinó hacia la sombra y susurró, te quería allí. Rachel se puso de pie de nuevo. El punto no es solo lo que dice Lily. Es que sus palabras, dibujos y recuerdos coinciden con la evidencia física. La mesa rota, el vidrio hecho añicos, los moretones en los brazos de su madre. Esto no es solo un testimonio emocional. Es una alineación de hechos de una niña que aún no puede manipular la narrativa. El juez asintió lentamente, pero Elmore no se daba por vencido. Cuando llegó su turno, se acercó con visible escepticismo. Lily, comenzó, ¿es solo un dibujo que te has inventado? Lily no dijo nada. Tal vez lo soñaste. Los niños sueñan, ¿no? Seguía sin responder. Elmore se volvió hacia el juez. Permiso para acercarse a la testigo. Concedido, se arrodilló junto a Lily, tratando de parecer amigable. Hola, Lily. Qué lindo perro tienes. Lily apartó la mirada. ¿Shadow es tu mejor amigo? Ella asintió. ¿Le cuentas historias? Otro asentimiento. ¿A veces le cuentas historias imaginarias a Shadow? Lily parpadeó, confundida. Solo las reales. ¿Estás segura? Elmore insistió. ¿Y si el malo no era realmente malo? ¿Y si tropezó y mamá se cayó? Rachel se levantó rápidamente. Objeción. Inducción a la testigo. Admitida. Elmore retrocedió, pero intentó un último golpe. Sabes que tus dibujos no pueden hablar, ¿verdad? Lily levantó la vista. No, dijo en voz baja, pero lo recuerdan. No fue ruidoso, no fue dramático, pero la sala volvió a cambiar. Una pausa, un murmullo desde la galería. El juez asintió lentamente y dijo, que conste en actas la declaración del niño. Mientras Elmore se sentaba, visiblemente nervioso, Rachel sintió algo sutil en su interior. Se estaban acercando. El jurado no solo escuchaba, sino que conectaba. Lily ya no era una testigo pasiva, era la brújula del caso. Antes de que la sesión terminara, Lily volvió a meter la mano en su carpeta de colorear y sacó otro dibujo. No dijo nada, simplemente se puso de pie, se acercó a Rachel y se lo entregó. Era un dibujo de Shadow. Junto a él había una pequeña figura con una sonrisa. Encima de ellos había un corazón y debajo, dibujado con crayón morado. Shadow no tiene miedo. Rachel miró a Lily. No, susurró. No lo tiene. Y tú tampoco. Lily sonrió de verdad por primera vez desde que comenzó el juicio. Y así, el testimonio del niño logró lo que a menudo no podía hacer un testimonio completo. Contó la verdad con crayones, silencio y la presencia constante de un perro. La sala del tribunal había cambiado, no físicamente, sino en el ambiente. Todos, desde los jurados hasta el alguacil, miraban ahora a Shadow de manera diferente. Ya no era solo un perro de terapia K9. Se había convertido en un hilo esencial, en el frágil pero creciente tapiz de la verdad. Y, más importante aún, había ayudado a una niña traumatizada a hablar de una manera que ningún humano podría.
Cuando el tribunal reanudó la sesión a la mañana siguiente, había tensión en el aire, no de la clase de ansiedad, sino algo más cercano a la esperanza. La gente se inclinaba, susurrando entre sí. Incluso la jueza Holloway notó la atmósfera y se aclaró la garganta para recuperar la concentración. Rachel Torres se puso de pie y pidió algo que nadie esperaba. «Su señoría», comenzó con voz firme, «quisiéramos solicitar que Shadow, el compañero K9 certificado, permanezca junto a Lily durante el resto del juicio y que se le reconozca oficialmente como parte del proceso de comunicación». La sala del tribunal zumbaba. Elnor estaba visiblemente molesto. «Su señoría», objetó, «esto no tiene precedentes. No estamos juzgando a un perro. Esto es un tribunal, no una sesión de terapia». Rachel se giró hacia el jurado. «Su señoría, esto no es una cuestión de sentimentalismo. Se trata del acceso a la verdad. Esta niña ha sufrido un trauma. No puede verbalizarlo todo de forma convencional. Shadow no es un accesorio. Es su canal para hablar. Negarlo la silenciaría de nuevo». La jueza Holloway se recostó en su silla, pensativa. «He leído sobre esto», dijo más para sí misma que para nadie. «Hay precedentes en los tribunales de familia, ninguno en los penales, pero la ley evoluciona con las necesidades». Tras una pausa, miró a ambos abogados. «Shadow permanecerá, y durante el resto de este juicio, su presencia debe ser respetada e ininterrumpida». Lily se aferró. La oreja de Shadow sonrió. Apenas estaba ahí, pero era real. Rachel continuó con la siguiente testigo, la doctora Marlene Quinn, una psicóloga infantil que había pasado varias semanas trabajando con Lily. «Doctora Quinn», Rachel preguntó, «¿puede explicar la conexión entre Lily y Shadow en su opinión profesional?» La doctora Quinn asintió. «Lily sufre de un trastorno de estrés postraumático complejo, mucho más grave de lo típico para una niña de su edad. Pero Shadow, en su mente, no es solo un perro. Es seguridad, estabilidad y su voz. Cuando no encuentra las palabras, él la ancla. Y sorprendentemente, parece intuir su estado emocional y responder en consecuencia. ¿Está esto respaldado científicamente?» «Sí», dijo la doctora. «Quinn, el uso de animales de terapia en casos de trauma ha ganado respaldo en la investigación psicológica y neurológica. Shadow ha sido entrenado para esto, pero el caso de Lily es único. No solo la calma, sino que la ayuda a traducir». Rachel se volvió hacia el jurado. «¿Sería justo decir que Shadow ha permitido que un testigo previamente silenciado testifique?» «Sí», dijo la doctora Quinn con firmeza. «Sin él, dudo que supiéramos algo». Elmore se puso de pie para interrogar. «Entonces, ¿estás diciendo que un perro está haciendo tu trabajo ahora?» El doctor Quinn no pestañeó. «No, estoy diciendo que está haciendo lo que ningún humano podría». Eleanor retrocedió. Los rostros del jurado lo decían todo. No se creían su burla. Entonces sucedió algo. Nadie lo esperaba. Cuando el psicólogo abandonó el estrado, Lily tiró suavemente de la manga de Rachel. «Quiero decírselo ahora», susurró. Rachel se arrodilló. «¿Decírselo qué, cariño?» Lily miró a Shadow. «Lo vi». Rachel contuvo la respiración. «¿Viste al hombre que lastimó a mamá?» Lily asintió. Rachel vaciló. Esto no estaba ensayado, pero era genuino. Con el permiso del juez, Lily fue llamada de nuevo al frente. Se sentó en la misma silla que había ocupado antes, con la cabeza de Shadow descansando tranquilamente en su regazo. Rachel preguntó suavemente, «¿Puedes decirnos qué viste?» Lily miró las joyas, luego a Shadow. No habló durante un largo rato. Entonces dijo, «Entró por la noche. Mamá le gritaba que se fuera. Yo estaba escondida». Rachel asintió. «¿Qué pasó después?» Agarró el brazo de mamá. Ella gritó. Entonces la mesa se rompió. «¿Viste su cara?» Lily no respondió. Metió la mano en su carpeta de colorear y sacó un pequeño dibujo. No era como los demás. Era nítido, específico.
Un hombre con mandíbula cuadrada, ojos oscuros y cejas enojadas. El corazón de Rachel se detuvo. Lo giró hacia el juez. Su señoría... ¿Podemos presentar esto? El juez asintió, atónito. Rachel se acercó. Lily, ¿sabes el nombre de este hombre? Lily asintió. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se giró y señaló al fondo de la sala del tribunal, directamente a Greg Elmore, el abogado defensor. La sala estalló. Jadeos, gritos. El juez golpeó su mazo. ¡Orden! ¡Orden! Elmore se puso de pie indignado. Esto es absurdo. Es una niña. Pero Lily no lloraba. Estaba tranquila. Rachel se giró, atónita. Su señoría. La niña ha identificado al señor Elmore como el hombre que vio. Los ojos del juez Holloway se entrecerraron. Señorita Torres, ¿hay alguna corroboración para esto? Rachel vaciló. No esperábamos esto. Pero Lily nunca había señalado a nadie en esta sala hasta ahora. Elmore estaba gritando. Yo ni siquiera estaba allí. Esto es una locura. Pero la semilla ya estaba plantada. Los miembros del jurado estaban conmocionados. Rachel se acercó al estrado. Su señoría, nos gustaría solicitar un receso temporal para verificar esta afirmación. El juez Holloway miró alternativamente a Lily, Shadow y Elmore, cuyo rostro se había puesto pálido. El tribunal está en receso durante 24 horas. La fiscalía reunirá todas las pruebas que respalden esta nueva afirmación. El mazo golpeó. La sala volvió a vibrar, pero esta vez con el caos. Fuera de la sala, Rachel se agachó a la altura de Lily. «Cariño, ¿estás segura?» Lily asintió. Llevaba una corbata roja, igual que hoy, pero también la de la última vez. Su voz era más fuerte. Rachel se quedó aturdida. Shadow le dio un codazo como diciendo, «Dice la verdad». El juzgado estaba alborotado. Para cuando la noticia de la impactante identificación de Elmore por parte de Lily como el hombre que lastimó a su madre llegó a la prensa, los titulares ya estaban en marcha. «Abogado defensor acusado por testigo infantil», decía uno. Otro decía, «Perro policía y niña resuelven caso con una acusación impactante». Dentro de la oficina del fiscal, Rachel Torres caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. «No me importa la hora», espetó. «Necesito una investigación exhaustiva de los antecedentes de Gregory Elmore. Registros bancarios, registros de llamadas, recibos de viaje, todo». El detective Alan Brooks estaba cerca, con los brazos cruzados, su sombra temblando a sus pies. «No se equivoca», dijo en voz baja, señalando el boceto que Lily había dibujado en la sala del tribunal. «El parecido es demasiado grande para ser una coincidencia». Rachel se giró, con la mirada fija, y la corbata. Dijo que llevaba una corbata roja. Elmore llevaba una esa noche en el tribunal, y ella lo recordaba. Brooks asintió. «Pero necesitamos más que dibujos y el recuerdo de una niña traumatizada». Rachel se frotó la frente. «Entonces, vamos a averiguarlo». Mientras tanto, en el resuspenso otorgado por el tribunal, el abogado defensor Gregory Elmore se había retirado a su oficina privada con su asociado junior. Estaba furioso, perdiendo la compostura. «Tiene 3 años», ladró. «¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Una niña y un perro mestizo. Eso es todo lo que tienen». Los asociados se removieron incómodos. «Han solicitado una orden de registro, señor, para su casa y su coche». Elmore guardó silencio. Entonces, por primera vez en años, pareció nervioso. A la mañana siguiente, antes de que se reanudara el tribunal, Rachel recibió la llamada que había estado esperando. «Tenemos algo», dijo Brooks. «Imágenes de la cámara de seguridad de un cajero automático del centro la noche del asalto. Es granulada, pero hay un hombre con una corbata roja. Altura y complexión correctas». Rachel contuvo la respiración. «¿Podemos confirmar que es Elmore?» «Todavía no, pero nos estamos acercando». Mintió sobre su paradero esa noche. Afirmó que estaba en casa.
La mente de Rachel se aceleró. ¿Podemos probar lo contrario? La voz de Brooks se tornó sombría. Su teléfono sonó cerca del apartamento de la víctima. 10 minutos antes de la llamada al 911, a Rachel casi le flaquearon las rodillas. Lo tenemos. De vuelta en la sala del tribunal, la jueza Holloway recorrió la sala con la mirada. La tensión era palpable. Rachel se puso de pie, con voz tranquila y mesurada. Su señoría, la fiscalía solicita al tribunal que admita nuevas pruebas recabadas durante el receso. Es urgente y fundamental para la identidad del verdadero sospechoso. Elmore también se puso de pie, pero esta vez su voz temblaba. Esto está fuera de procedimiento. Está dejando que un niño dicte el juicio. La jueza Holloway lo miró fríamente. Tendrá su oportunidad de responder, señor Elmore. Siéntese. Rachel presentó primero los datos del teléfono, luego las imágenes del cajero automático. Y una cosa más, dijo, mostrando una impresión. Una transferencia de una gran suma depositada en la cuenta de Elmer desde una empresa fantasma vinculada a Martin Gates. Todos en la sala del tribunal se quedaron sin aliento. Martin Gates, el exnovio de la víctima, se creía que era el sospechoso original antes de que se retiraran los cargos por falta de pruebas. Rachel continuó. Creemos que Gates contrató a Elmore para asustar o silenciar a la víctima después de que ella amenazara con testificar en su contra en otro caso. Elmore fue más allá. Elmore se levantó de un salto. Mentiras. Todo. Rachel se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué mentiste sobre dónde estabas esa noche? Elmore se quedó paralizado. La jueza Holloway golpeó su mazo. Orden. Rachel miró a la jueza. Solicitamos que el señor Elmore sea puesto bajo custodia en espera de una mayor investigación. El rostro de Elmore estaba pálido. Su confianza se había ido. Tartamudeó. Están tomando la palabra de una niña. No, respondió Rachel. Estamos tomando la verdad que ella descubrió. En ese momento, Lily, sentada en silencio junto a Shadow, hizo algo más. Se puso de pie. Caminó hacia el estrado del jurado sin que nadie se lo pidiera, y dijo en voz baja, «Ese es él». Vi sus ojos. Estaban enojados. Shadow la siguió, con la cola baja, como si la protegiera del hombre al que más temía. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez Holloway finalmente habló. «Señor Elmore, se le recuerda que debe permanecer bajo custodia mientras el tribunal se reúne nuevamente y se consideran los cargos formales. Se le niega la fianza». 2 agentes se acercaron a Elmore. Él no se resistió. Parecía atónito, como si nunca hubiera imaginado que la sala del tribunal que dominaba se volvería contra él. Mientras lo escoltaban, cruzó la mirada con Lily, pero esta vez ella no apartó la vista. La sala del tribunal exhaló un suspiro de alivio. Rachel caminó lentamente hacia Lily y se arrodilló. «Fuiste tan valiente». Lily extendió la mano y la abrazó. Shadow ayudó. Rachel sonrió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé». Fuera del juzgado, un mar de reporteros se había reunido, empujando los micrófonos hacia adelante mientras Rachel salía al sol. «¿Es cierto? Un niño de 3 años acaba de resolver el caso. ¿Era el K9 realmente tan importante? ¿Sabían que era Elmore desde el principio?» Rachel levantó la mano para pedir silencio. «Vinimos aquí buscando justicia. No esperábamos que viniera de un niño o un perro. Pero a la justicia no le importa cómo encuentra la verdad, solo que la encuentra». Dentro del edificio, Lily estaba sentada con Shadow acurrucada a sus pies. Por primera vez en meses, jugaba con sus crayones, no para decir la verdad, sino solo para dibujar, libre, completa, segura. La sala del tribunal permaneció en silencio mucho después de que Gregory Elmore fuera llevado esposado. Todos en la sala, juez, jurado, abogados y espectadores, estaban visiblemente conmocionados. No porque un respetado abogado defensor hubiera sido descubierto, sino porque hizo falta una niña de 3 años y un perro policía leal
para descubrir lo que otros habían pasado por alto. El detective Brooks estaba junto a la ventana de la sala del tribunal, viendo cómo comenzaba a llover. A su lado, Shadow descansaba tranquilamente, moviendo las orejas cada vez que alguien se movía o susurraba detrás de ellos. Brooks se inclinó y susurró: «Buen trabajo, compañero. No podría haberlo hecho sin ti». La cola de Shadow se movió una vez, como si comprendiera el peso de lo que habían logrado. Al otro lado de la habitación, Lily estaba sentada entre su tutora y Rachel Torres. Sostenía la placa de Shadow, una pequeña réplica de plástico que Brooks le había dado antes, y miró a Rachel. «¿Se ha ido el hombre malo?», preguntó. Rachel sonrió con dulzura. «Sí, cariño. Él no volverá a hacerle daño a nadie jamás». Lily asintió levemente, y luego volvió a su libro para colorear. Esta vez, sus dibujos eran brillantes de nuevo. Sol, árboles, un perro sonriente y una niña pequeña sujetando su correa. Afuera, la conferencia de prensa ya había comenzado. Las cámaras grababan mientras Rachel estaba de pie en el podio, flanqueada por el detective Brooks y el jefe de policía Mendel. La multitud guardó silencio cuando ella comenzó. Nos enorgullece anunciar que, gracias al valiente testimonio de los testigos y a una investigación exhaustiva, el individuo responsable de la agresión a Melanie Grace ha sido identificado y ahora está bajo custodia. Este caso no se habría resuelto sin el increíble trabajo de nuestra unidad canina, específicamente del oficial Shadow, y sin el coraje de una niña extraordinaria. Hizo una pausa, dejando que el impacto calara. Que esto sirva de recordatorio. Ninguna voz es demasiado débil, ningún testigo demasiado joven y ninguna placa, cubierta o no, demasiado insignificante para traer justicia. Los reporteros estallaron en preguntas. ¿Será destituido Elmore? ¿Va a testificar Lily de nuevo? ¿Habrá cargos también contra Martin Gates? Rachel levantó la mano para que se callaran. La investigación continúa. Estamos siguiendo pistas relacionadas con Martin Gates y estamos preparados para procesarlo con todo el peso de la ley. En cuanto a Lily, ella ya hizo su parte. Ahora merece paz. Esa misma noche, el juez firmó una orden de emergencia que colocaba a Lily en un hogar seguro y estable. Rachel, y dispusieron que la hermana de Melanie Grace, Ava, se convirtiera en su tutora. Mientras Melanie continuaba su larga recuperación, el hospital había informado de una mejoría significativa en su estado. Estaba empezando a hablar de nuevo, y cuando escuchó lo que su hija había hecho, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me salvó», susurró Melanie. «Mi niña me salvó». La semana siguiente, la sala del tribunal donde todo sucedió acogió una pequeña ceremonia privada. Shadow, con su chaleco oficial de K9, se mantuvo orgulloso mientras la jueza Holloway se acercaba a Lily y se arrodillaba junto a ella. «Lily», dijo, «en todos mis años en el estrado, nunca he visto a nadie tan valiente como tú. Dijiste la verdad cuando nadie más pudo. Ayudaste a atrapar a alguien muy peligroso, y por eso me gustaría darte algo muy especial». Extendió un pequeño certificado que decía: «Defensora honoraria de la justicia juvenil, Lily Grace». La sala aplaudió. Lily sonrió radiante. Ya no era tímida. Entonces Brooks dio un paso al frente. «Creo que alguien más también tiene algo para ti». Dio un leve silbido, y Shadow se acercó trotando, llevando un pequeño perro de peluche en la boca. Lo dejó suavemente en el regazo de Lily. «Es para ti», dijo Brooke. «De Shadow». Lily rió y abrazó el juguete con fuerza. «Gracias, Shadow». El perro se sentó a su lado, meneando la cola. En ese momento, todos en la sala supieron que algo importante había sucedido, algo más grande que una victoria judicial. Se trataba de la verdad, la sanación y el improbable equipo de una niña y un perro que les recordó a todos lo que realmente significaba la justicia.
En las semanas siguientes, Lily se convirtió en un silencioso símbolo de fortaleza. Los medios de comunicación contaron su historia con compasión. Las escuelas la compartieron como una lección sobre escuchar todas las voces, especialmente aquellas que a menudo se ignoran. Rachel recibió cartas de padres, maestros e incluso exvíctimas de abuso. Muchos escribieron que el coraje de Lily les dio la fuerza para hablar por primera vez. Otros simplemente dijeron, «Gracias por creerle». Mientras tanto, Shadow regresó al servicio activo con un estatus de celebridad recién adquirido. Niños de toda la ciudad le escribieron cartas y le enviaron golosinas para perros. Una carta decía, «Querido oficial Shadow, usted es el mejor perro del mundo. Gracias por proteger a Lily». Brooks colgó la nota en su oficina. En cuanto a Rachel, poco después asumió un nuevo caso, pero esta vez con renovado ímpetu. Había visto de primera mano cómo el sistema podía fallar a los que no tienen voz, y juró que nunca volvería a suceder. Una cálida tarde, semanas después, Lily estaba de la mano de su madre frente al juzgado. Melanie, que ya podía caminar distancias cortas de nuevo, sonrió a su hija. «Eres mi pequeña heroína», susurró. Lily levantó la vista. Y Shadow también. Melanie asintió. Siempre la campana del juzgado sonaba a la hora mientras una brisa pasaba, trayendo consigo el sonido de los niños riendo en el parque cercano. La paz regresaba lenta y suavemente, y en medio de todo, una niña que antes no hablaba había cambiado toda una sala de audiencias con tan solo unas pocas palabras valientes. Había visto de primera mano cómo el sistema podía fallar a los que no tenían voz, y juró que nunca volvería a suceder. Una cálida tarde, semanas después, Lily estaba de la mano de su madre frente al juzgado. Melanie, que ya podía caminar distancias cortas de nuevo, sonrió a su hija. «Eres mi pequeña heroína», susurró. Lily levantó la vista. Y Shadow también. Melanie asintió. Siempre la campana del juzgado daba la hora mientras una brisa pasaba, trayendo consigo el sonido de las risas de los niños en el parque cercano. La paz regresaba lenta y suavemente, y en medio de todo, una niña que antes no hablaba había transformado toda una sala de audiencias, con tan solo unas pocas palabras valientes. Había visto de primera mano cómo el sistema podía fallar a los que no tenían voz, y juró que nunca volvería a suceder. Una cálida tarde, semanas después, Lily estaba de la mano de su madre frente al juzgado. Melanie, que ya podía caminar distancias cortas de nuevo, sonrió a su hija. «Eres mi pequeña heroína», susurró. Lily levantó la vista. Y Shadow también. Melanie asintió. Siempre la campana del juzgado daba la hora mientras una brisa pasaba, trayendo consigo el sonido de las risas de los niños en el parque cercano. La paz regresaba lenta y suavemente, y en medio de todo, una niña que antes no hablaba había transformado toda una sala de audiencias con tan solo unas pocas palabras valientes.